Listo, entonces vamos a dar inicio. Eh, Primero, mil disculpas a la audiencia, compañeros, realmente esto se nos salió de las manos. Lastimosamente se nos metieron hackers. Realmente hemos sido atacados desde el gobierno, desde Paula Romo y los otros Teletubbies también. Pero bueno, me hubiera gustado con una audiencia, me hubiera gustado con una audiencia más amplia, pero bueno, eh, iniciemos. En un futuro lograremos resolver este tipo de situaciones. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero iniciar agradeciendo el interés y la participación de todos ustedes a este conversatorio. A pesar de esta crisis sanitaria que hemos estado viviendo, no podemos dejar de estar vigilantes de las decisiones políticas y económicas de este gobierno, que a la final tanto daño nos están haciendo, ¿no? En este conversatorio trataremos dos temas relevantes que serán analizados por reconocidos analistas políticos. Patricio Meribel, que nos hablará sobre la persecución política en el Ecuador, y nuestro director nacional, el doctor Eduardo Franco Loor, tratará el tema casos Sobornos. En este orden se desarrollará la conversación de hoy. Luego de cada intervención, daremos paso a una ronda de preguntas o comentarios a micrófono abierto. Ahora estamos conocidos y rogamos a los asistentes, a los que deseen participar, que lo hagan con el mayor debido respeto que esto se merece, ¿no? Patricio Meribel es un periodista chileno, analista internacional y un consultor político de pensamiento de izquierda. Ha denunciado los intentos de desestabilización de la CIA a los gobiernos progresistas de América Latina. Con su vasto conocimiento, hoy nos hablará sobre la persecución política en el Ecuador. Ya en el 2017 nos advirtió que el presidente Rafael Correa se convertirá en un blanco, como otros de América Latina, como Lula, Cristina Fernández y otros que han sido perseguidos, que lo iban a perseguir cuando deje el gobierno, como efectivamente ha estado sucediendo. A Rafael Correa, sus traidores le robaron el movimiento político, intentan bloquearle políticamente, utilizan todos los medios para destruir a sus aliados y no contentos con eso, mantienen una campaña comunicacional de desprestigio sin precedentes. A Jorge Glass, nuestro vicepresidente, destituido, violando la Constitución y las leyes y con las pruebas forjadas, lo metieron a la cárcel inocentemente. En fin, voy a dar paso a nuestro invitado de lujo, Patricio Meribel, para que nos ilustre sobre la temática propuesta para este conversatorio. Te doy la palabra, Patricio, adelante. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Ecuador. Acá ya son las madrugadas. Veo varios amigos, al doctor Francolor, que siempre es un gusto estar con él. Me pone en el mismo panel con él y me siento un poco que no estoy a la altura del doctor, porque el doctor tiene un conocimiento increíble y ahora incursionando en la política ha dado un trabajo impresionante por reorganizar la izquierda, el progresismo, la izquierda. Así que para mí un estar junto a él. Veo a mi amiga Patricia Santariana, que celebré un cumpleaños en su casa, así que una grata sorpresa con esa nostalgia de no poder volver al Ecuador, porque si yo vuelvo al Ecuador, aunque soy periodista extranjero con cierto prestigio internacional, me meten preso, porque tengo dos denuncias, una denuncia del presidente Bucaram, una denuncia de Andrés Paz, y como cualquier cosa que huela a correísmo es perseguida por estos gobiernos, estoy imposibilitado de volver a Ecuador, lo cual me ha traído una serie de problemas familiares, personales, porque yo prácticamente ya estaba haciendo mi vida en el Ecuador y nos destruyeron por lo menos una parte, lo cual indica que ellos no tienen ni ética, ni moral, ni principio. Están dispuestos a todos, no tienen límites, son absolutamente salvajes. Ustedes vieron ahí, pido las disculpas, aunque no soy el organizador, pido disculpas a las compañeras principalmente por las imágenes obscenas, grotescas, falta de respeto que tuvieron que ver puesto por estos hackers infiltrados. Compañeros, nosotros tenemos que ser dos más adelante siempre. Un revolucionario siempre tiene que pensar que está peleando en las peores condiciones y tenemos que ser un poquito más astutos y pensar que estas cosas van a pasar. No estamos viviendo una situación normal, querido Giovanni, querido Luis Castro, estamos viviendo una situación de dictadura, de expulsión permanente, de control de la comunicación y nos controlan hasta el Zoom. O sea,
es tanto el miedo que le tienen a la verdad, es tanto el miedo, no creo que sea por mí, es tanto el miedo que le tienen a la organización política, a la construcción de una alternativa, que se meten hasta en estas reuniones de Zoom para tratar de boicotearnos. Eso dice dos cosas. Primero, que son gente muy malversa, que no tienen límites, no tienen moral, ni ética, ni nada. Y segundo, que están perdiendo. Están siendo derrotados brutalmente por las nuevas tecnologías, por la gente, por la indignación, por aquellas personas que sienten que Lenín Moreno no solamente los traicionó políticamente, sino que hoy día ni siquiera tienen un plato de comida decente para en la mesa de la catástrofe económica que está llevando Lenín Moreno. Esto lo voy a dejar para la conclusión. Tenía preparado una intervención para explicarle o darle a conocer mi punto de vista con respecto a lo que está pasando en Ecuador. Sobre la persecución política y la persecución judicial, el doctor Franco Lor les puede dar una clase magistral en términos legales. Es un análisis político-comunicacional de lo que está pasando en el Ecuador. Tú recordabas algunas denuncias, algunas cosas que yo había planteado en el pasado que lamentablemente se cumplieron, ¿no? Dije que si el presidente Correa dejaba el poder sin ningún tipo de respaldo o resguardo, iba a ser un blanco fácil. Que habían infiltrado el Metro de la Revolución Ciudadana. Veníamos transmitiendo con esto hace mucho tiempo y muy poco nos creyeron. El mismo presidente Rafael Correa, en una entrevista que yo le hice para el documental La Traición Cuántica, reconoce que hay gente que le advirtió que Lenín Moreno era un traidor, pero él no lo creyó porque era una situación realmente anómala. Eso nos lleva a cambiar nuestra forma de pensamiento, entender que estamos dando lo peor de la corrupción política, y aquí hay un plan permanente de ataque en contra de la izquierda, el progresismo y aquellos que defendemos los derechos humanos. No es un juego de niños, no estamos enfrentando aficionados, al otro lado hay profesionales de la maldad, sicarios comunicacionales, sicarios reales. Lo que pasó en este encuentro de Zoom me da la razón en pensar que nosotros somos demasiado ingenuos a la hora de tomar mecanismos de seguridad y prepararnos para combatir al mal. Y lo digo con todas sus letras. Ellos representan al mal, representan a personas perversas, representan a gente que son capaces de meter preso a Jorge Espinal por el hecho de haber denunciado la corrupción del gobierno de Lenín Moreno, el entreguismo de los hospitales públicos, la traición política, económica y social que ha llevado adelante Lenín Moreno. Pero ¿qué es lo que nosotros realmente estamos enfrentando? ¿Estamos enfrentando la maldad de Lenín Moreno? No. Lenín Moreno no es tan astuto, no es tan inteligente para haber derrotado a uno de los más brillantes que ha sido en la vida, que es el expresidente Rafael Correa Delgado, o haber derrotado circunstancialmente por el momento, por ahora, porque ya se verá quién gana al último, y creo que será el pueblo, a Jorge Glass Espinel, por ejemplo. No fue Lenín Moreno. Aquí estamos hablando de una oligarquía pre-colonialista, una oligarquía que todavía responde a la misma oligarquía, a los mismos grupos de poder que enfrentó Eloy Alfaro. Esta oligarquía es una oligarquía tremendamente conservadora de una época preindustrial. ¿Qué quiero decir con esto? Ni siquiera esta burguesía, ni siquiera esta oligarquía, esta bancocracia se ha modernizado como lo hizo la oligarquía europea, que hoy día uno puede hablar de democracia, hay un estado de bienestar. Hasta en los países más de derechas de Europa hay un estado de bienestar incipiente que sale a defender a sus ciudadanos. ¿Qué es lo que nosotros estamos enfrentando? Estamos enfrentando las mismas prácticas de los conservadores que llevaron a Eloy Alfaro a la bárbara. No hemos tenido un proceso de revolución socialista o marxista tradicional. Lo que se llevó a cabo en el Ecuador fue un liberalismo radical, que era lo que pregonaba Eloy Alfaro. Pero lo más interesante es saber cuáles son las características de esta oligarquía que nosotros estamos enfrentando. Primero, ellos creen en la esclavitud, una esclavitud disfrazada, a través de la explotación laboral, de la precarización laboral. Ellos no creen en el cambio, no creen en el progreso. Ellos necesitan que el Ecuador se mantenga pobre para poder rentabilizar sus riquezas, para poder concentrar sus riquezas. Ellos tienen un lema y tienen un dicho, es concentrar la riqueza y socializar las pérdidas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando a ellos les va bien, ganan solo. Cuando a ellos les va mal, salen corriendo al Estado para pedir ayuda, para pedir bonos, y dicen que el Estado tiene que salir a salvar al empresariado, claro, al mediano y al pequeño productor, al mediano y al pequeño emprendedor. Pero ¿por qué el Estado tiene que salvar al señor Guillermo Lazo, un cómplice bancario? ¿Por qué el Estado tiene que salvar al 4 o 5% más rico del Ecuador, que concentra casi el 50% de la riqueza ecuatoriana? ¿Por qué el Estado tiene que salvar a las grandes fortunas con esta ley humanitaria, que es un chiste de mal gusto que termina condenando a las familias más pobres del Ecuador? ¿Por qué? Porque la élite ecuatoriana es tremendamente inepta y mediocre.
es una élite que no se modernizó, es una élite que se quedó incluso en la etapa pre-Revolución Francesa. Yo creo que los franceses deben haber enfrentado algo parecido en 1789 a lo que ustedes están enfrentando hoy día. Están enfrentando una derecha cavernaria, una derecha absolutamente sobreideologizada y una derecha que no cree en la patria. Ellos no tienen ni Dios, ni patria, ni bandera. Para ellos, su única bandera, su único Dios, su única patria es el dinero, es la acumulación de riqueza a cualquier fin, a cualquier forma. Hoy día, después del coronavirus, hay gran discusión en el mundo. Se reunieron algunos economistas holandeses para plantear la posibilidad de la teoría del decrecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Decir, no es necesario seguir avanzando con el neoliberalismo, con el capitalismo sobre el capitalismo, con el consumo más consumo, es el momento de frenar, es el momento de defender el medio ambiente, es el momento de respetar los derechos humanos, los derechos laborales, es el momento de que la Tierra, el planeta en su conjunto, desde la globalización, pueda tener un estado de bienestar global en donde los seres humanos vivan, trabajen para vivir y no vivan para trabajar. Se termine la explotación del hombre y en contra del hombre, de la mujer. Termina esta lucha de clases en donde aquellos que tienen la concentración del poder, la concentración de las oportunidades y la concentración de las riquezas terminen explotando a aquellos que no lo tienen. El 0.1% del mundo concentra las riquezas de casi el 50% de todo el terráqueo. Es muy injusto el sistema neoliberal que estamos viviendo. Pero si es injusto en el mundo, piensen lo injusto que es en el Ecuador. ¿Por qué en el Ecuador esta oligarquía mandatada desde Estados Unidos trata de intervenir, de injerenciar con títeres absolutamente vendepatrias como Lenín Moreno, como María Paula Romo, como Juan Roldán? Son los un gran titiritero. Y ese gran titiritero está representado en los movimientos fascistas, en los movimientos pro esclavitud de Estados Unidos, en Donald Trump, en los movimientos que representan lo peor de la derecha. Lo que yo quiero que ustedes entiendan, queridos compañeros y compañeras, que no están enfrentando un proceso normal, están enfrentando una dictadura, están enfrentando un proceso de violencia política, en donde la derecha que ustedes están viendo es lo peor de la derecha. Es una derecha ignorante, es una derecha que no se modernizó, terrateniente, que ni siquiera pasó a la fase de la burguesía y de la generación de riqueza a través del capitalismo. Lo que hizo esta derecha es concentrar el poder todavía a través del feudo, y yo la identifico mucho más cercana a los procesos preindustriales. ¿Qué quiere decir esto? Que no han pasado por una modernización necesaria ni democracia. Ellos no creen en la democracia, no creen en la defensa de derechos humanos. ¿Quiénes son los culpables de todo esto? Nosotros. ¿Por qué somos los culpables nosotros? Porque nosotros como revolucionarios somos ingenuos, no entendemos la lógica del poder, no hemos analizado los factores de poder y no hemos sido capaces de construir poder real. Tenemos un paternalismo exacerbado, todo se lo culpamos en contra del expresidente Rafael Correa, y yo les quiero contar que el expresidente Rafael Correa es un ser humano excepcional, espléndido, brillante, pero sigue siendo un ser humano y no puede hacer nada sin el apoyo del pueblo ecuatoriano que se levante de una vez por todas y saque a este gobierno traidor y entreguista, un gobierno inepto, corrupto y criminal. Si ustedes dicen las cifras del coronavirus, se van a dar cuenta que detrás de estos vástagos, de estos señores que no tienen ningún tipo de principio, existe maldad pura y dura. Son criminales, no tienen ningún tipo de límite. Lo que nos acaban de hacer en esta reunión es solo una muestra, es solo un botón. Nosotros debemos tener la ingenuidad de que revolucionarios somos muy soñadores, muy buenos para leer nuestros libros, nuestras teorías, pero somos incapaces de bajar esto a la realidad. La Coalición por la Patria abre un proceso muy interesante que es la unificación de la centro izquierda y del progresismo para derrotar a esta oligarquía, que fue la misma oligarquía que enfrentó Eloy Alfaro. Fíjense que el segundo gobierno de Eloy Alfaro, cuando se termina de construir el tren desde Guayaquil a Quito, Eloy Alfaro toma algunas medidas que incluso hoy día aparecen prefuturistas o muy modernas. Iguala el derecho a la mujer, les da derecho a voto, le entrega una serie de concepciones y derechos a la mujer, termina con los impuestos que ahogaban a la clase media campesina, le da beneficio a los pueblos originarios, le da beneficio a los negros de Esmeralda y de otras zonas del país, termina con la lógica de esclavitud, empieza un proceso de revolución agraria. Eloy Alfaro, sin saberlo, fue el primer socialista
del Ecuador. ¿Por qué hablo de Eloy Alfaro? Porque la fuerza de Eloy Alfaro, de aquel comerciante burgués o mediano burgués que hizo su riqueza en Panamá gracias a su padre, representa el espíritu real del ecuatoriano. De ese ecuatoriano que es capaz de sacrificarlo todo por cambiar la patria. De ese ecuatoriano que es solidario, de ese ecuatoriano que es soñador, de ese ecuatoriano que es valiente, de ese ecuatoriano que es capaz de sacrificar su vida, como lo hizo Alfaro en la hoguera bárbara, para dejar un legado de revolución. ¿Qué es lo que quiere decir la revolución liberal radical o el radicalismo liberal? Que es el cambio sobre el cambio para el progreso sobre el progreso, para defender los derechos humanos, para entregar a la sociedad civil, para entregar a cada individuo derechos que hoy día son incuestionables. Les quiero contar que en Europa, Emmanuel Macron, presidente de derecha de Francia, que ha tenido problemas gigantescos con los sindicatos, ha manifestado que el programa sanitario público de Francia es un hecho que no se puede discutir, porque el sistema público de los hospitales, sin el sistema público del Estado de Bienestar Europeo no se podría haber enfrentado el coronavirus. Las privatizaciones que se hicieron en Chile, las privatizaciones que se están haciendo en el Ecuador, la fragilidad, el despido de los 25 funcionarios públicos de salud en riesgo y están poniendo en riesgo la vida de los ecuatorianos. A ellos no les interesa ni la vida, no tienen Dios, no tienen patria, no tienen bandera. Su única bandera, su única patria, su único Dios es el signo dólar. Ellos están dispuestos a destruir la economía por salvarse ellos, por respetar la economía. Entonces esto nos lleva a una pregunta. ¿Qué hacer en estas circunstancias tan trágicas en donde el pueblo ecuatoriano está como pasmado, asustado, estupefacto, no reacciona, está indolente incluso ante la situación? Despertar. El despertar de conciencia es un despertar individual, también colectivo. Indica y requiere que ustedes tomen la preparación a través de esta charla. Ya vamos a escuchar al doctor Lord y no me queda duda que va a ser una brillante intervención. Y irnos preparando para lo que viene. Yo puse una fecha límite, queridos compañeros. En junio de este año, esta situación se va a resolver en el Ecuador. Para bien o para mal. O lo ganamos o lo perdemos. Muchos hablan de llegar a elecciones en febrero del 2021. Yo dudo que se llegue a febrero del 2021, porque el hambre, la crisis económica, les voy a dar algunas cifras. La contracción económica de 1999 fue de 4.9 puntos del PIB, se fugaron 800 millones de dólares. Se calcula, con todas las consecuencias que sabemos que eso produjo, 2.5 millones de exiliados económicos que se fueron a distintas partes del mundo. Hoy día en el Ecuador se calcula que Latinoamérica y el Ecuador va a perder 5.6 puntos del PIB, o incluso algunos dicen 9 puntos del PIB va a ser la contracción económica en el Ecuador. Va a haber un decrecimiento. Eso quiere decir que la economía ni siquiera va a dar para dar vuelta en la vida misma. Se está pudriendo los alimentos en el campo. No hay una cadena alimentaria, no hay una soberanía alimentaria, un manejo económico de crisis. La economista María del Saviteri me decía que ella lo definía como una economía de guerra o posguerra lo que está viviendo en Ecuador. Por lo tanto, la gente no va a llegar hasta febrero del 2021. O esto se resuelve en junio, o nos van a meter un shock neoliberal, como lo decía la autora canadiense Noam, en donde ellos buscan generar países en crisis permanente para poder implementar la neoliberalización total de los mercados y la privatización de la vida. ¿Qué quiere decir la privatización de la vida, compañeros? Quiere decir que la salud, la educación, el aire que respiras, todo va a ser privado. Si te pueden vender los lados del corazón, te los van a vender. Van a poder hacer un negocio de cualquier situación, lo van a hacer, porque para ellos no hay principios. No estamos enfrentando una derecha democrática, con principios, con Estado de Derecho, que crean la democracia en la libertad de pensamiento, como son los liberales tradicionales. Enfrentando una derecha conservadora, cavernaria, tragasables, absolutamente vende patria y que utiliza a ciertos títeres para mover el poder. Ese títere hoy día es Lenín Moreno, pero el día de mañana puede ser otro. Hoy día lo que se requiere es un esfuerzo sobrehumano en donde nos preparemos a la mayor crisis de la historia del Ecuador. Esa crisis de la historia del Ecuador se detonó a través del coronavirus, pero tampoco es solo responsabilidad del coronavirus, porque ya venía una crisis brutal económica. Los precios del petróleo bajaron por primera vez en su historia a menos $50. Estados Unidos está
pagando para que reciban petróleo, reciban los barriles de petróleo. Ustedes son un país productor de petróleo. ¿Qué está salvando la economía ecuatoriana? Paradójicamente, con todo lo que critican, Rafael Correa. ¿Por qué? Porque Rafael Correa realizó una venta de futura a China en un precio de algo así como $26 el barril, cuando si no fuese por eso, ya ustedes tendrían que estar pagando para que le recibieran su petróleo. La situación es realmente dramática, es catastrófica. Solo desde esa perspectiva uno puede entender el odio en contra de Rafael Correa y Jorge Glass. ¿Por qué? Porque les tocaron los intereses en los negocios. Porque un gobierno progresista, que no es más izquierda que el gobierno sueco, no es más de izquierda que la monarquía inglesa, les va a parecer algo extraño, pero tuve la oportunidad de vivir algunos meses en Inglaterra, en el Reino Unido, y me daba cuenta que sin tocar la monarquía es un país prácticamente socialista, tiene estado de bienestar. Yo vi derechos sociales que para nosotros serían un sueño, por ejemplo, cada madre entera será una casa. Está la ley de la vivienda, en donde en los edificios privados en Londres, cerca de London Bridge o Tower Bridge, que son las zonas más turísticas del mundo, me atrevería a decir, en el mismo edificio donde viven los ricos, el 20% del edificio tiene que vivir la clase trabajadora, la working class. Eso, si hiciéramos en Ecuador, si lo hiciéramos en Chile, si lo hiciéramos en Perú, si lo hiciéramos en cualquier parte de Latinoamérica, nos estarían acusando de comunistas. ¿Por qué los europeos pueden vivir un estado de bienestar y nosotros no? Porque en algún momento de la historia se definió que iba a haber un primer mundo de privilegiados y iba a haber un tercer mundo de una economía en desarrollo que iba a trabajar el primer mundo. Pero eso hoy día se está cuestionando, porque el primer mundo no tiene recursos naturales, el primer mundo no tiene la capacidad de alimentarse a sí mismo. En Europa no existen grandes lugares de agroindustria como tenemos en el Ecuador, como tenemos en Argentina, como existe en Brasil. Nosotros alimentamos a los europeos. Entonces, ¿qué es lo que ellos creen? ¿Qué es lo que el primero quiere? Que nosotros nos mantengamos pobres, ignorantes y siempre serviles al poder dominante. No solo el de Estados Unidos, sino también a la élite. Perdóname, pero Inglaterra es uno de los países más discriminatorios del mundo. No alcanzaré el comentario. Eh, sí, yo vivía allá y te estoy diciendo que un país capitalista tiene un estado de bienestar mucho mejor que el estado de bienestar que tienen los países en Latinoamérica. O sea, no estoy haciendo una alegoría del Reino Unido. Estoy diciendo que países que los gobiernos como Lenín Moreno, como Sebastián Piñera, son más neoliberales que los neoliberales, son más capitalistas que los capitalistas. ¿Por qué el Reino Unido, que tiene un capitalismo salvaje, puede tener un estado de bienestar y nosotros no? Esa es la duda que yo les planteo a ustedes. ¿Y por qué se ataca a Rafael Correa y Jorge Glass? Porque tocó los intereses de la élite económica, tocó los intereses, los negocios corruptos de la élite económica. Va a existir por el gobierno. En Alemania, el caso Siemens fue un caso tremendo de corrupción que se dio en uno de los países más avanzados del mundo, más industrializados del mundo, y tenían corrupción. En España hubo corrupción, en Francia hubo corrupción. La corrupción existe en todos los países. El problema es que la corrupción se utiliza ventajosamente para gente que si no. Jorge está encarcelado con un código penal derogado. Eso es un absurdo jurídico. No existe. Nadie puede estar preso por un delito que no existe. Algunos dicen, es que no hay pruebas contra Jorge Glass. Ojalá solo fuera eso. No existe el delito. El doctor Franco Lor se los puede explicar mucho mejor que yo. Esa perspectiva debe entender a qué estamos enfrentando para ir cerrando y poder escuchar las preguntas y generar el conversatorio con ustedes. Estamos enfrentando un poder que es un poder siniestro, que es oscuro, que en Estados Unidos lo denominan como el Deep State o el Estado oscuro y siniestro que manipula todo para empobrecer nuestros países y dar a la clase trabajadora, a la clase media. Lo que quiso hacer Rafael Correa no es más que una revolución liberal, es seguir y continuar la revolución alfarista, es dar derechos e igualdades básicos y mínimos, intentar una preindustrialización, lo que fue el cambio de la matriz productiva y el cambio de la energética, fue más que darle valor agregado a la producción nacional y también tratar de satisfacer la soberanía energética y la soberanía alimentaria. Si eso hubiese sido así, hoy día ustedes no tendrían ningún problema, seríamos los pocos países que tendrían resuelto el problema de la alimentación. ¿Por qué no lo tienen? Porque Lenín Moreno todo lo que venía avanzando en esta pre-etapa de la construcción de un estado de bienestar, muy parecido a los modelos europeos de la socialdemocracia. ¿Por qué les digo esto? Porque no hay ninguna justificación para hacer lo que hicieron.
Parece que de nuevo estamos teniendo ataques de los trolls de María Paula Robles. Esto también me pone feliz, porque demuestra el daño que le estamos haciendo con una reunión Zoom de 50 personas o 100 personas. Están desesperados, están siendo derrotados por nosotros. Los vamos a derrotar y los vamos a perseguir y los vamos a meter presos, no como venganza, no con odio, pero sí con justicia, porque han destruido a mucha gente, a muchas familias, sobre todo, no por ser nosotros los que sí, los que hemos sido perseguidos, los que están presos, sino sobre todo por lo que le hicieron a los más humildes de la patria en el Ecuador. Ellos se merecen todo el castigo de la ley y los vamos a perseguir, los vamos a enjuiciar y los vamos a meter presos. Aquí hay nombres que no se nos olvidan. El del fiscal Pérez Reina, que nunca se posesionó como fiscal de asamblea, que terminó todos los procesos en los cuales tuvo Pérez Reina son procesos absolutamente nulos. Diana Salazar, Carlos Vaca Mancheno, Lenin Moreno, María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán, Andrés Michelena y muchos otros que andan escondidos por ahí. Nosotros no olvidamos, es sin perdón ni olvido. Sin perdido, con justicia, sin violencia, sin venganza, pero sí, con mucha memoria y con mucha justicia, queridos compañeros. Hablo la ronda de preguntas, si es que alguien quiere hacer algún comentario, sean cuidadosos con el manejo de los micrófonos, porque yo tengo la sensación de que todavía hay infiltrados y buscan boicotear todos los espacios de organización y de construcción de un humanismo crítico que permita enfrentar al gobierno entreguista, inepto y traidor de Lenín Moreno.